Petróleos Mexicanos, la empresa más grande e importante de México, vive la peor crisis de su historia. En 2020, los ingresos de Pemex se desplomaron 51.9%, lo que corresponde a una caída de 34.6%. ¿Saben cuánto perdió Pemex Transformación Industrial, ese que se encarga de refinar el petróleo? Perdió $5 billones en lo que va del año. Quiere decir 105,000 millones de pesos. El Banco Mundial ha señalado que el mayor riesgo para la economía mexicana es Pemex. El Banco de México también advirtió el peligro que representa la petrolera para las finanzas públicas al no haber una estrategia clara de rentabilidad. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, alertó que los problemas financieros de Pemex son un riesgo en la estabilidad macroeconómica de México. El estudio destaca un riesgo que podría poner en peligro dicha estabilidad. Me refiero al caso de Pemex. Es que Pemex hoy, efectivamente, podría constituir un elemento de riesgo para la calificación crediticia de México en los mercados de deuda soberana. En resumen, Pemex debe más de lo que genera. Significa que técnicamente está en quiebra. Cualquier empresa privada que hoy en día tiene más pasivos, o sea, mayor deuda que sus activos, técnicamente está en quiebra. Entonces, Pemex hoy en día está en quiebra. ¿Y qué sucedería si Pemex desapareciera? Según la opinión de analistas, nos llevaría a la mayor crisis económica en la historia de nuestro país. Si Pemex desaparece por la quiebra, arrastraría a todas las empresas privadas, grandes, medianas y chicas, a una grave crisis económica, peor que la que se ha vivido en cualquier etapa de la historia de nuestro país. Pero, ¿está preparado Pemex para enfrentar esta crisis? La principal empresa de México, que es Pemex, está aparentemente manejada por gente que no tiene la experiencia necesaria desde el punto de vista financiero para rescatarla, para sanearla. Empezando por su director general Octavio Romero Oropesa, quien de mano del presidente llegó al máximo puesto en Pemex sin tener título profesional ni experiencia en la industria de los hidrocarburos. En noviembre pasado, diputados del PAN lo denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública por presuntos actos de nepotismo, al mantener parientes en la paraestatal con salarios de hasta 50,000 pesos al mes. Constituye un acto de corrupción total y de nepotismo. Pero revisando, nos damos cuenta que son más de 14 casos en los que coinciden apellidos con el señor Romero Oropesa. En 2002, Romero Oropesa también fue acusado de tener 37 parientes contratados en la administración pública cuando era oficial mayor del gobierno de la Ciudad de México, donde el actual presidente era jefe de gobierno. Otro caso de nepotismo fueron los contratos asignados a Felipa Obrador, prima del presidente, propietaria de la empresa Litoral Laboratorios, una contratista de Petróleos Mexicanos, con la que se tenía más de 365 millones de pesos adjudicados. A la par de los contratos a la prima del presidente, se destapó desde Estados Unidos un caso de soborno de la empresa holandesa Vitol, involucrando a funcionarios de Pemex de recibir sobornos entre 2015 y 2020 a cambio de darle información para obtener contratos. Entre hechos de corrupción, nepotismo, malos manejos, Pemex está nadando a la deriva y con ella el futuro de millones de mexicanos. Leonardo Ferrera, Mega Noticias, TVC.